Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta actividad de los miércoles de GM. Repito las reglas de la actividad para los que entraron recientemente. Los micrófonos estarán silenciados para todos los asistentes con el fin de que no haya ruido en la señal de audio. Si tienen que hacer preguntas a los profesores, pueden hacerlo en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat general. Y si presentan algún problema de audio o visualización, sí, por favor, utilizar el chat general que estaremos dando soporte con el fin de solucionar el inconveniente. Ahora sí, iniciamos la actividad. Les pido a todos los que no tienen en su teléfono, en su computadora, vayan descargando la actividad de Kahoot, como se anunció en las redes. Vamos a estar sorteando, después de hacer una actividad didáctica con esta herramienta, una licencia del software del SC Demo por 3 meses. La pueden ir descargando durante toda la actividad. Recuerden, depende del sistema operativo que tenga cada uno de sus celulares, lo pueden hacer con Google Play o App Store. Adelante. Hoy esta jornada nos lleva a hablar de la actualización del sistema G-Monitor, que ustedes conocen, desarrollado por la consultora G. Consultores, y vamos a hablar específicamente de la actualización del módulo SC, Sistema de Control Externo. Doy pase al doctor Migliarino para que inicie la charla. Muchas gracias, Aldana. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por compartir una vez más este espacio con nosotros. Estamos muy contentos y orgullosos de poder presentarles a ustedes esta nueva versión del módulo SCE del G-Monitor. Básicamente, el módulo SCE del G-Monitor fue uno de los primeros módulos que nosotros desarrollamos en la consultora. Desde que este módulo fue lanzado a producción, nosotros hemos ido escuchando todas sus sugerencias y hemos tratado de identificar oportunidades de mejora. Escuchándolos a ustedes y leyendo también todos sus comentarios y buscando nosotros también oportunidades de mejora, hemos generado un nuevo módulo SC, un módulo que ha evolucionado. El G-Monitor está compuesto por varios módulos. El módulo SEM es el módulo de Sistema de Evaluación de Métodos. Tiene varios protocolos incorporados. Tiene un protocolo de EP15A3 completo que permite verificar las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante para precisión y estimación del sesgo. Tenemos un protocolo de EP15A3 parcial que considera únicamente precisión, que es muy útil para trabajar con pruebas de serologías infecciosas. Otro que contempla las pruebas de EP15A3 para las pruebas de NAT y otro módulo de precisión simple. También contamos con un protocolo para la evaluación del intervalo de medición, para la verificación del límite de cuantificación, la verificación de intervalos de referencia, la comparación de procedimientos de medida cuantitativos, la evaluación de tablas de contingencia y contamos también con un módulo de reciente lanzamiento, que es el módulo que nos permite estimar la incertidumbre de medida. Además, tenemos el módulo CC, que es el módulo de control estadístico interno de la calidad, el módulo SCI, que nos permite procesar las encuestas obtenidas durante la participación en un esquema de comparación interlaboratorio, y el módulo que nos convoca en el día de hoy, que es el SCE. Básicamente, como les conté al principio de esta charla, el módulo SCE fue uno de los primeros módulos que estuvo disponible en el sistema G-Monitor. Y este módulo verdaderamente ha evolucionado. Tenemos muchas novedades para compartir con ustedes. La idea es presentarles
todas estas novedades y contarles o darles algunos lineamientos generales de qué valor van a aportar cada una de estas nuevas funcionalidades con las que cuenta el sistema SCE. Desde que nosotros trabajamos en lo que es el aseguramiento de la calidad con distintos laboratorios en el área, vemos que en los laboratorios clínicos se generan una gran cantidad de datos. Básicamente, nosotros como profesionales de la salud que trabajamos en un laboratorio clínico, tenemos un rol muy importante. Tenemos que transformar todos esos datos en información valiosa. Esta información valiosa va a aportar valor y eso es fundamental. Nosotros tenemos que aportar funcionalidades que generen valor para el cuidado de la salud del paciente. El sistema SCE ya no trabaja de manera aislada como lo hacía anteriormente. Ustedes van a ver que en esto que les vamos a presentar, el sistema SCE está combinado con otras funcionalidades del sistema SEM. Ya no es un sistema que trabaja de manera aislada. El objetivo era lograr que estos datos de participación en esquemas de evaluación externa de la calidad pudieran aportar información valiosa. Muchas veces cuando nosotros trabajamos los datos obtenidos de la participación en esquemas de evaluación externa de la calidad, veíamos que muchos indicadores de desempeño se generaban obteniendo mediciones que habían sido obtenidas para diferentes niveles de decisión médica. Nosotros sabíamos que eso podía ser mejorado y estuvimos buscando la forma de hacerlo. Y básicamente lo que hemos hecho, como van a ver más adelante, es fragmentar los datos por rangos, para poder tener estimaciones de desempeño mucho más valiosas. Ahora les voy a contar todas las funcionalidades de este nuevo SCE. Si yo pienso en un procedimiento de medida y tengo un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad cargadas en el sistema SCE, voy a poder trabajar todos los indicadores de desempeño de ese procedimiento de medida. También voy a poder estimar ahora el sesgo de medida, pero ya no un único sesgo de medida para todo el procedimiento de medida. Como voy a poder fragmentar los datos por rango, voy a obtener estimaciones del sesgo de medida para diferentes niveles de decisión médica, recurriendo a los datos de un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad. Esta es una mejora sustancial. También vamos a poder definir especificaciones de desempeño analítico para error total y la novedad es que lo vamos a poder hacer también fragmentando los datos por rangos y vamos a poder generar especificaciones de desempeño analítico para error total según el estado del arte con un doble formato, unidades de concentración y porcentaje. También, aplicando el mismo criterio, vamos a poder definir metas para incertidumbre de medida. Sabiendo también que el módulo SCE ahora se va a conectar con el protocolo de estimación de incertidumbre de medida del módulo SEM y vamos a poder aplicar el modelo de estimación de incertidumbre de medida recurriendo a los datos de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad. Y algo también que es bastante disruptivo es que vamos a conectar el SCE con el protocolo de comparación de métodos del sistema SEM para poder obtener estimaciones del sesgo por un modelo de regresión. Si consideramos lo que es una muestra, vamos a poder evaluar el desempeño. Y algo que es muy interesante es que este sistema SCE nos va a permitir generar indicadores de calidad analítica, que pueden ser estimados por muestra, o por periodo, o por muestra por periodo,
o por ensayo por periodo. Todo esto se los vamos a mostrar un poquitito más adelante. Ustedes están viendo que básicamente este menú del sistema SSE es mucho más amplio del que ustedes venían usando hasta este momento. Bien. ¿Qué tenemos nuevo en este sistema SSE? La nomenclatura. Van a notar un cambio radical en la nomenclatura. Hemos tratado de adaptar la nomenclatura del sistema SSE a la nomenclatura ISO. La nomenclatura ISO que está contemplada en la norma ISO 17043, que es la que emplean los proveedores para acreditar sus esquemas, y en la norma ISO 13528, que es la que le da el soporte estadístico a estos esquemas que están siendo presentados a la acreditación. Van a ver que antes de proceder al acceso a los distintos módulos, ustedes van a poder filtrar las encuestas cuando identifiquen encuestas con datos aberrantes. Y cuando evalúen el desempeño, vamos a recurrir a lo que es Lean, con una codificación por colores para que ustedes puedan identificar visualmente comportamientos diferentes en los indicadores de desempeño. Tenemos gráficos nuevos con colores que van a permitir detectar situaciones atípicas de manera más simple. Contamos con un modelo de estimación del sesgo por nivel de decisión médica, recurriendo a lo que es fragmentación de datos. Y lo mismo se va a aplicar a la estimación de metas para incertidumbre de medida, es decir, metas para especificaciones de desempeño analítico para error total, fragmentando los datos por rango. Y lo que me anticipé en contarles, también vamos a hacer lo mismo para poder definir metas para incertidumbre de medida. Y vamos a poder integrar los datos cargados en el SSE con el protocolo de estimación de incertidumbre de medida del sistema SEM para generar estimaciones de incertidumbre de medida. También vamos a poder integrar los datos cargados en el SSE con el módulo de comparación de métodos para obtener estimaciones del sesgo de medida recurriendo a un modelo de regresión. Y vamos a poder definir y darle seguimiento a indicadores de calidad en función de los datos que se han generado en la participación en estos esquemas de evaluación externa de la calidad. La nomenclatura, como me anticipé hace un ratito, está alineada con lo que es la norma ISO 13528. Básicamente, cuando vamos a hacer referencia a lo que es el valor asignado para el ítem de una encuesta, vamos a recurrir a la nomenclatura X sub PT. Cuando hablemos del coeficiente de variación relativo porcentual, vamos a recurrir a la nomenclatura por ciento CB. Cuando hagamos referencia al desvío estándar para la evaluación del desempeño, vamos a recurrir como nomenclatura a sigma sub PT. Cuando hablemos de cantidad de participantes, nos vamos a referir como P. Cuando hablemos de desvío en porcentaje, es decir, de error de medida en porcentaje, lo vamos a escribir como %D. Y cuando esté expresado en unidades de concentración, como D. Cuando hagamos referencia a la incertidumbre al valor asignado, vamos a decir U sub XPT. Cuando hablemos del porcentaje de desvío permitido, vamos a escribir P sub A. Y cuando hablemos de puntuación Z o puntuación estándar, vamos a escribirlo como Z-score. Toda esta nomenclatura está tomada de la norma ISO 13528. Básicamente es muy interesante que cuando ustedes van a activar un protocolo del menú que yo les presenté, el sistema les va a presentar todas las encuestas que están cargadas por un procedimiento de medida específico. Por defecto, todas las encuestas vienen seleccionadas, pero si ustedes identifican encuestas con valores atípicos, con errores clericales, ustedes pueden excluir esas encuestas antes de generar el informe. Por ejemplo, si yo miro este conjunto de encuestas,
es interesante ver que en algunas encuestas seguramente este laboratorio ha confundido la muestra que procesó. Son errores groseros. Entonces lo que podemos hacer cuando vamos a proceder a la evaluación del desempeño es apartar estas encuestas y generar posteriormente el informe. Cuando nosotros vemos el informe, la primera parte que está en blanco del informe son los datos que ustedes ingresaron. Cada renglón representa una encuesta. Todo lo que tienen en verde son estimaciones que ha realizado el sistema. U sub XPT, recuerden que es la incertidumbre al valor asignado. Z-score es la puntuación Z. Por D es el error de medida en porcentaje. D es el error de medida en unidades de concentración. Y P sub A es el porcentaje de desvío permitido. Ahora bien, ustedes se están dando cuenta que el fondo de todas estas columnas tiene un color. En la mayoría de los casos es verde más oscuro, y tenemos uno de los recuadros que tiene un color verde más claro. Esta codificación por colores es muy interesante porque con un golpe de vista les va a permitir a ustedes identificar situaciones posiblemente atípicas. Vamos a trabajar un poquitito con esto. Cuando hablamos de la columna de uso XPT, básicamente la incertidumbre del valor asignado, el fondo del casillero va a tener un color verde intenso si la incertidumbre del valor asignado resulta ser despreciable, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 13528. O el casillero tendrá un fondo rojo si la incertidumbre del valor asignado resulta ser significativa, siguiendo también los lineamientos de la norma ISO 13528. Con los valores de la puntuación Z, el casillero va a tener un fondo verde intenso si el valor absoluto del Z-score es menor o igual que 1. Si el valor absoluto del Z-score está entre 1 y 2, sin incluir al 1 y sin incluir al 2, el fondo del casillero va a tener un color verde menos intenso. Si el valor absoluto del Z-score es mayor o igual que 2, pero menor que 3, el casillero tendrá un fondo amarillo. Y si el casillero tiene un fondo rojo, es porque el valor absoluto del Z-score es mayor o igual que 3. Entonces ya por una codificación por colores ustedes ya tienen una idea de qué es lo que está pasando. Cuando van a la columna de desvío en porcentaje y de desvío en unidades de concentración, si el casillero tiene un color verde intenso, el valor de % D es menor. De esto cabe recalcar que es el módulo, ¿no?, del valor del desvío en porcentaje. Tiene que ser menor o igual que la especificación de desempeño analítico que se ha escogido para error total. Y si tiene un fondo rojo es porque el valor absoluto del desvío en porcentaje es mayor que esta especificación de desempeño. Idéntico criterio se aplica para el desvío expresado en unidades de concentración. Cuando hablamos de este indicador, el P sub A, el indicador va a tener un fondo, en realidad el casillero que contiene el número del indicador tendrá un color verde intenso si el valor absoluto del P sub A es menor o igual que 50, un color verde claro si el valor absoluto del P sub A es mayor que 50 y menor o igual que 75, amarillo si es mayor que 75 y menor que 100, y rojo si es mayor o igual que 100. Estos colores que nosotros estamos manejando en las tablas también se van a poder visualizar en los gráficos. Tenemos un gráfico de Z-score en el eje Y versus las encuestas en el eje X, con los rangos que obedecen a los mismos colores que les he presentado. Pero también tenemos un gráfico justo al costado de este gráfico que también nos presenta el Z-score, pero cambia la información que se presenta en el eje X. Lo que vemos en el eje X, en este caso, en vez de ver las encuestas, estamos viendo el valor asignado para permitir identificar situaciones que son dosis dependientes. El gráfico que manifiesta lo que es el desvío en porcentaje también se presenta frente a encuestas y frente a valor asignado por el mismo motivo. La zona verde, tenemos el desvío de 0 más menos
lo que es la especificación de desempeño analítico definida para error total, y las zonas rojas por arriba y por abajo es cuando se excede ese límite. Lo mismo con valor asignado. Tenemos otro gráfico que, si bien es parecido al de Z-score, préstenle atención al eje Y porque no es Z-score, sino que es el indicador P sub A en porcentaje, con los rangos también por colores, frente a las encuestas en el eje X, y el mismo gráfico que marca el mismo indicador frente a los valores asignados en el eje X, también para permitir identificar situaciones que son dosis dependientes. Hemos agregado también un gráfico final que cruza la información de dos indicadores, Z-score y P sub A, para que puedan identificar situaciones atípicas con mayor facilidad. Les estaba contando también que una de las novedades del sistema ESCE es que ustedes van a poder realizar estimaciones del sesgo, pero no ya una única estimación del sesgo para todo el procedimiento de medida, porque nosotros sabíamos que cuando lo hacíamos así, ese modelo tenía una falencia, y era que básicamente se trabajaban con errores de medida obtenidos para diferentes concentraciones. Nosotros ahora tenemos todas las encuestas cargadas, y debajo de la tabla con las encuestas cargadas, el sistema nos presenta nuevamente el gráfico de desvío en porcentaje frente a valor asignado. Vamos a suponer, contarles básicamente que estos datos son datos reales. El procedimiento de medida que están viendo es un fibrinógeno con resultados expresados en gramos por litro. Básicamente lo que están viendo son datos de esquema de evaluación externa de la calidad. Ahora, este laboratorio, a su vez, olvídense del esquema de evaluación externa de la calidad, maneja dos niveles de control interno, uno de 1.40 gramos por litro y uno de 2.30 gramos por litro. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un conjunto de encuestas del esquema de evaluación externa de la calidad que están próximas al primer nivel de decisión médica, y otro conjunto de encuestas están próximos al segundo nivel de decisión médica. Entonces, yo puedo decidir fragmentar las encuestas por rango. Voy a colocar en el primer rango todas las encuestas cuyos valores asignados están próximos al primer nivel de decisión médica, y en función de esas encuestas, recurriendo al modelo que ya sabemos que es la media cuadrática de los errores de medida, puedo estimar el sesgo, ahora en un rango acotado de valores, en unidades de concentración y en porcentaje. Tengo la cantidad de encuestas, la especificación de desempeño analítico para error total expresada en unidades de concentración, el error sistemático máximo permitido expresado en unidades de concentración y el sesgo estimado en unidades de concentración. Y tienen un gráfico a la derecha, la barra verde representa el valor obtenido del sesgo, y la T azul el límite, la especificación de desempeño analítico para error sistemático expresada en unidades de concentración que ustedes han definido. Recuerden que este rango de valores de 1.16 a 1.57 está próximo al primer nivel de decisión médica que maneja el laboratorio para su control interno. Y podemos hacer lo mismo, pero en porcentaje. Y otro tanto podemos hacer con el segundo rango de datos, los rangos que estaban entre 2.06 y 2.62 gramos por litro. Y podemos obtener una estimación del sesgo en unidades de concentración. Recuerden que ese rango de valores está próximo al segundo nivel de decisión médica que maneja el laboratorio para su control interno. Y lo podemos obtener también en porcentaje. Esto es muy valioso. El mismo criterio podemos utilizar para definir metas para error total, es decir, especificaciones de desempeño analítico para error total. Yo tengo todas las encuestas cargadas y el sistema me presenta este gráfico de coeficiente de variación en función de los valores asignados. Veo que hay un conjunto de encuestas que en promedio tienen un coeficiente de variación un tanto más alto que el resto de las encuestas y están próximos sus valores asignados al primer nivel de decisión médica evaluado. Y un conjunto de encuestas que en promedio tienen un coeficiente de variación un tanto más bajo que las del primer grupo, y los valores asignados de esas encuestas están próximos al segundo nivel de decisión médica evaluado. Entonces, el sistema nos permite dividir las encuestas por rango.
recurrir a la estimación de la media ponderada de la variable coeficiente de variación de grupo, definir un factor de cobertura, multiplicar esa media ponderada por el factor de cobertura y generar especificaciones de desempeño analítico para este rango de concentraciones en unidades de concentración y en porcentaje. Lo mismo podemos hacer con el segundo rango de datos. Este es un resumen de lo que hemos hecho con las especificaciones de desempeño analítico para error total, ¿sí? Bien, seguimos aplicando el mismo criterio, ¿no? Entonces, bueno, si es muy parecido esto a lo que hicimos con las metas para error total, podemos hacerlo para las metas para incertidumbre de medida. Vamos a fragmentar las encuestas por rango, exactamente con el mismo criterio. Y vamos a obtener una estimación de la meta para incertidumbre de medida, recurriendo a un factor de cobertura distinto, pero también recurriendo a la media ponderada de la variable coeficiente de variación de grupo, en unidades de concentración y porcentaje para este rango de datos, y lo mismo para el siguiente rango de datos. Y tenemos un resumen de lo actuado. Hay otro punto que es muy importante. Yo les comenté que ustedes van a poder conectar los datos del SCE con el módulo SEM, específicamente para el protocolo de estimación de incertidumbre de medida. Recordando que ya tenemos los datos fragmentados. Entonces, vamos a exportar los datos al sistema SEM. Puedo yo definir desde acá, de estas metas para incertidumbre de medida que he calculado, si quiero utilizar una sola meta en porcentaje o quiero utilizar metas para incertidumbre de medida con un formato de doble expresión, como lo estoy haciendo ahora. Le voy a pedir que procese y los datos ya se fueron a parar al protocolo de incertidumbre de medida del sistema SEM. Entonces vemos la fecha en que se está generando la estimación, el nombre del ensayo, las unidades, el rango de datos en periodo, el factor de cobertura que vamos a utilizar para estimar la incertidumbre expandida y el nombre del esquema de evaluación externa de la calidad. Los límites tolerables para incertidumbre de medida, que los he definido a partir del módulo SCE, aunque si quisiera lo podría modificar también acá. Y acá, para que el sistema pueda estimar la incertidumbre de medida, tengo que ingresar datos acumulados de control estadístico interno de la calidad para el nivel 1 del control. Entonces, con esos datos acumulados de control estadístico interno de la calidad, el sistema va a estimar el componente de incertidumbre de medida asociado a efectos aleatorios. Perdón, me fui para atrás. Con las encuestas del primer rango que yo generé, el sistema va a estimar el componente de incertidumbre de medida asociado a posibles efectos sistemáticos. Para el segundo nivel de decisión médica, voy a cargar los datos acumulados de control estadístico interno de la calidad para que el sistema estime el componente de incertidumbre de medida asociado a efectos aleatorios. Y con las encuestas que yo importé del sistema SCE, el sistema va a estimar el componente de incertidumbre de medida asociado a posibles efectos sistemáticos para el segundo rango de datos. Para el nivel 1, voy a obtener una estimación de lo que es la incertidumbre combinada, la incertidumbre expandida, y la incertidumbre expandida va a ser enfrentada frente a la meta que hemos definido para incertidumbre expandida. En este caso estamos viendo las estimaciones realizadas en unidades de concentración, con el gráfico a la derecha que facilita la interpretación. Y lo mismo podemos hacer para el nivel 1, pero en porcentaje. Como ya se están imaginando, para el nivel 2 tenemos exactamente idénticas estimaciones, ¿sí? Pero ahora para el nivel 2, y tenemos las estimaciones de incertidumbre medida en unidades de concentración y en porcentaje, con un desempeño aceptable en este caso particular. Y para finalizar esta parte de la presentación, contarles esto que es muy bueno y que es muy interesante. Yo les conté que el sistema SCE se va a poder conectar con el protocolo de comparación de procedimientos de medida cuantitativos que está en el módulo SEM del G-Monitor. Vamos a trabajar con una comparación de resultados.
Por un lado, vamos a tener los valores asignados por el proveedor del esquema a cada uno de los ítems que nos fueron enviados, que básicamente van a constituirse en los resultados del procedimiento de medida comparador. Y por otro lado, voy a tener los resultados que yo informé para cada ítem desafiado y que se van a convertir en los resultados del método candidato. Pueden agregar en el sistema información sobre la trazabilidad metrológica de los resultados generados por el procedimiento de medida y el intervalo de medición declarado por el proveedor de la prueba. También pueden ingresar en el módulo de comparación de métodos los niveles de decisión médica para los cuales ustedes van a querer tener una estimación del sesgo de medida. También van a tener la oportunidad de visualizar qué modelo para asignar una especificación de desempeño analítico para error sistemático ustedes están utilizando. Sabiendo que tenemos el modelo de presupuesto de error, que le asignamos un porcentaje de la especificación de desempeño analítico definida para error total al error sistemático. O podríamos haber recurrido a una especificación de desempeño analítico como variabilidad biológica, que tiene metas definidas por separado para error sistemático, error total y error aleatorio. El sistema cuenta con una posibilidad de activar o desactivar un proceso de exclusión de datos aberrantes. Acá tenemos los pares de datos importados. Recuerden que los valores del método comparador son los valores asignados a cada una de las encuestas, y los valores en la columna de método candidato son los valores que ustedes informaron en cada participación. El sistema va a hacer cálculos, va a estimar los grados de libertad, va a estimar las medias de las diferencias. Estamos viendo estimaciones en unidades de concentración, ¿no? La media de las diferencias, con su intervalo de confianza, el desvío estándar de las diferencias y los límites de Blatt-Altman. También cada límite, el superior y el inferior, con su respectivo intervalo de confianza. Podemos ver en esta diapositiva básicamente el gráfico de Blatt-Altman, donde tenemos en el eje Y las diferencias para cada par de datos expresadas en unidades de concentración, y en el eje X tenemos el promedio de los valores de los pares de datos ordenados por ranking. Tenemos una línea negra continua que representa una diferencia de 0, una línea amarilla continua que representa la media de las diferencias, y unas líneas amarillas punteadas por encima y por debajo que presentan los límites para el gráfico de Blatt-Altman. Es de esperar que el 95% de las diferencias entre los pares de datos se alojen en este sector contemplado entre las dos líneas punteadas. Idénticos cálculos están realizados, pero ahora en porcentaje. Y tenemos el gráfico de diferencias, pero ahora en porcentaje, frente a los promedios ordenados por ranking, con idéntica interpretación. El sistema básicamente va a evaluar la naturaleza inicial de las diferencias y va a escoger el modelo de regresión más apropiado en función de la naturaleza de las diferencias identificadas. Aplicando el modelo de regresión correcto, va a generar la ecuación de una línea recta que va a tener una pendiente y una ordenada al origen. Cada uno de estos parámetros estimados con su intervalo de confianza del 95%. También vamos a obtener un coeficiente de correlación y el sistema nos va a recordar cuál es la especificación de desempeño analítico que hemos definido para error total y para error sistemático. El gráfico de dispersión ya cuenta con la ecuación de una línea recta. Si bien las dos curvas en este caso son muy parecidas, la línea punteada representa la línea de identidad ideal, en tanto que la línea azul oscura continua representa la ecuación de la recta obtenida por el modelo de regresión, en este caso de Deming. El sistema va a recordar cuáles fueron los niveles de decisión médica que ustedes ingresaron para el procedimiento de medida y va a estimar, recurriendo a la ecuación de la línea recta, el sesgo, ya sea en unidades de concentración o en porcentaje, para cada nivel de decisión médica, y cada estimación del sesgo va a contar con un intervalo de confianza del 95%.
Los gráficos que están por debajo nos hacen la evaluación estadística y clínica del sesgo, ¿sí? Para cada nivel de decisión médica evaluado. Los gráficos representan sesgo en porcentaje para el nivel de decisión médica evaluado. Si ustedes se fijan, en el centro del gráfico hay una línea verde continua que representa el sesgo de 0, y las líneas azules sólidas por arriba y por debajo de la línea verde representan la especificación de desempeño analítico definida para error sistemático. El punto continuo en color azul representa el valor del sesgo obtenido en porcentaje. Para el gráfico que tenemos ubicado a la izquierda, si ustedes ven el cuadro arriba, es de 1.2, y las alitas rojas hacia arriba y hacia abajo representan el intervalo de confianza de esa estimación. Como la línea verde cruza una de las alitas de nuestro sesgo estimado, podemos decir que las diferencias no son significativas desde un punto de vista estadístico. Y en realidad estos gráficos se interpretan básicamente recurriendo a los lineamientos de una guía de la CLSI, que es la EP9, y que nos dice que, bueno, aunque que en este caso, además, como el punto y sus alitas no exceden ninguna de las líneas azules, el sesgo tampoco es significativo desde un punto de vista clínico. Podemos tener situaciones en las cuales el sesgo sea significativo desde un punto de vista estadístico, pero no desde un punto de vista clínico. Hay una situación que muchos de ustedes tal vez no les guste, pero piensen que ese avioncito se puede desplazar tanto para arriba como que el punto azul continuo supere la línea azul sólida. Pero una de las alitas de este avioncito rojo todavía toque la línea azul sólida. La guía EP9 de la CLSI considera que el sesgo, cuando se da esa situación, continúa siendo aceptable. Esta información está para el primer nivel de decisión médica evaluado y para el segundo nivel de decisión médica evaluado. Muy bien. Ahora Evangelina va a continuar y les va a contar un poquitito más del módulo de indicadores. Hola, buenas tardes. Como les acaba de mencionar Gabriel, el nuevo módulo SCE les va a permitir gestionar indicadores y ustedes van a poder diseñar el indicador. Entonces van a ir a donde dice gestionar indicadores y a donde dice agregar indicador. Entonces, el indicador lo van a tener que definir y lo primero que van a tener que colocar es un nombre, que nosotros le vamos a colocar en este ejemplo, ECAS aceptados, error de medida porcentual. Y luego se va a tener que definir en todos los casos un numerador y un denominador. Todos los indicadores tienen la misma fórmula, numerador dividido denominador por 100. ¿Sí? Todos son iguales. Pero en el numerador, como les mostramos, hay muchas opciones que ustedes pueden seleccionar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tomar, de acuerdo al nombre que le dimos al indicador, la opción que es cantidad de resultados con D porcentual menor que el ETA porcentual. Entonces seleccionamos el numerador, cualquiera de todos esos, y el sistema va a buscar el denominador que se ajusta al numerador que ustedes seleccionaron. Pero con esta combinación numerador-denominador van a poder seleccionar o diseñar en realidad muchos indicadores, ¿sí? Una vez que tenemos el indicador definido, numerador dividido denominador por 100, le vamos a tener que colocar un límite. Y ese límite obviamente está en por ciento, o debe estar en por ciento. Entonces ahí vamos a elegir la forma, ¿sí? Si es menor de, menor o igual a, mayor de o mayor o igual a. En nuestro caso le vamos a colocar mayor de, y al ladito le vamos a colocar el número que definimos como límite, que en este caso es 90%. Una vez que definimos esto, vamos a guardar el indicador. Este y todos los que ustedes quieran configurar en el sistema, ¿sí? Bien, una vez que definimos nuestros indicadores, vamos a empezar a sacar los reportes. Y como les mencionó Gabriel inicialmente, se pueden sacar
4 reportes que los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar con indicadores por muestra. En indicadores por muestra, ustedes van a seleccionar el programa o esquema de evaluación externa de la calidad que quieren evaluar. Van a seleccionar una muestra, ¿sí? Ciclo, encuesta, muestra, donde les interesa evaluar este indicador, y luego van a poder seleccionar el o los indicadores que quieren evaluar en esta muestra específicamente. Va a aparecer un listado de los indicadores donde va a estar el nombre que le dimos al indicador, la fórmula, ¿sí? Que ahí aparece como cálculo, el valor obtenido, que en este caso es 100%, pero entre paréntesis les va a colocar el numerador y el denominador, para que ustedes sepan 100, pero sobre cuántos datos evaluados. Por debajo viene el límite y el estado del indicador, que en este caso, como el límite es mayor de 90, sacamos 100, es aceptado. Y en el lado derecho siempre van a tener un grafiquito que les indica con una barra el valor del indicador, con la línea azul el límite, y la barra va a estar verde si está aceptado, roja si no está aceptado el indicador. Este valor de límite es en el cual ustedes deben tomar una acción. Vamos al siguiente, que es indicadores por periodo. Este informe es similar al anterior, pero vamos a seleccionar el programa de evaluación externa de la calidad y un periodo, no una sola muestra, sino que un periodo, un conjunto de muestras. Nuevamente me va a aparecer el nombre del indicador, me va a aparecer el cálculo, el valor obtenido, que en este caso también es 100, pero de 90 resultados sobre 90. ¿Y por qué es mucho mayor la cantidad de datos? Porque estamos seleccionando un periodo. Hay múltiples muestras en este periodo. Y nuevamente viene el límite, el estado, aceptado o rechazado, y el gráfico para que visualmente, rápidamente se den cuenta cómo está el indicador. El próximo es indicadores por muestra por periodo. ¿Qué es esto? Vamos a señalar otra vez el programa sobre el cual queremos evaluar el indicador, vamos a seleccionar un periodo, y ahora ¿qué va a hacer el sistema en esta parte, en este reporte específicamente? Va a tomar ese periodo y me va a evaluar el indicador en cada muestra del periodo, ¿sí? Cada muestra va a tener su correspondiente indicador, no los va a totalizar como en el reporte anterior que era por periodo. Entonces me va a mostrar el nombre del indicador, me va a mostrar el cálculo, me va a mostrar el límite que yo establecí, y por debajo va a haber una tablita donde van a estar todas las muestras, y cada muestra con el valor del indicador en porcentaje, el numerador dividido el denominador y el estado. Y por debajo, que lo vamos a ver en la próxima diapo, aparece un grafiquito donde acá tengo múltiples encuestas, y en cada una de estas encuestas y muestras tengo el valor del indicador. Y el último reporte que podemos sacar es muy importante, muy interesante, porque acá es indicador por ensayo por periodo. Entonces, pensemos que, por ejemplo, a mí me interesa saber cómo estuvieron los resultados de los esquemas de evaluación externa de la calidad para un mensurando en particular, por ejemplo, plaquetas, ¿sí? En sangre entera. Entonces, ¿qué digo? Bueno, señalo, me interesa saber cómo me fue todo este año, señalo todo el periodo, y el sistema va a solamente trabajar los indicadores sobre todos los resultados de plaquetas. Entonces, rápidamente voy a saber cómo estuvo ese procedimiento en un periodo determinado. Nuevamente tenemos el nombre, el cálculo, el valor obtenido, porcentaje y la fórmula, el límite y el estado del indicador con el gráfico, para que con el estado y el gráfico nos demos cuenta cómo está el indicador, aceptado o rechazado. Muchas gracias, Gabriel y Evangelina.
Vamos a dar espacio a quienes quieran hacer preguntas, las pueden escribir en el apartado de preguntas y respuestas, y mientras les damos 2 minutitos para que puedan tomar algo los doctores y poder responder las consultas que tengan, ponemos a disposición una pequeña votación para que nos puedan ayudar a mejorar y saber el interés sobre el producto. Muchas gracias. Bien, 10 segunditos más damos y continuamos con la actividad. Muchas gracias por haber participado de la votación. No hay ninguna pregunta, ninguna respuesta, ninguna pregunta ni ninguna consulta o comentario. Igual lo pueden hacer en el transcurso que terminemos la actividad. Así que vamos a ir a la siguiente diapo. Les comento de que este producto ya está disponible. En las otras webinars siempre había una fecha que iba a estar a disponibilidad de la venta. Este producto ya está disponible si lo quieren adquirir. También les cuento que en nuestra página web, en gemeliaino.com, en la solapa de productos, pueden encontrar la totalidad de todos nuestros softwares desarrollados, el G-Monitor, que cuenta con el módulo de sistema de control externo, el sistema de control interno, el sistema de evaluación de métodos y el sistema de control de calidad, que es para el control diario. Además de el software de herramientas de gestión que tiene el módulo de indicadores de calidad específicamente. Los invitamos a todos a participar del curso que inició el lunes, pero todavía se pueden anotar, de esquemas de evaluación externa de la calidad, donde Consigo trae una licencia demo por 3 meses también. Ahora sí, vamos a decir las reglas de la actividad. Deben ingresar a Kahoot con nombre y apellido real para después poderle dar el premio al ganador. Se otorga una licencia demo por 3 meses del software G-Monitor SCE. El premio no es transferible y quedan excluidos de la obtención de la beca expertos en calidad que sean consultores o asesores afines. Así que si ya descargaron la actividad, lo que les voy a decir, si vamos a la próxima diapo, les voy a mostrar por qué cuando la bajan del celular tienen que ver la computadora o desde donde estén viendo esta actividad para leer las respuestas y tienen que tocar en el teléfono el color que corresponde a la respuesta. En el teléfono no van a ver las respuestas escritas, igual yo se las voy a ir leyendo. Entonces ahora sí, Gabriel, voy a compartir yo. Correcto, dejo de compartir. ¿Me confirman que estén viendo el Kahoot, por favor? Se ve correctamente el DNA. Muchas gracias. El código que deben ingresar, el PIN que les pide la aplicación Kahoot es 289-7711.
Vamos a esperar de que vayan ingresando. Vamos a dar unos segunditos más para que entren. Ingresen sin miedo, que las preguntas son muy simples, vamos. Me avisas, Gabriel, cuando comenzamos, ¿eh? Sí, yo te aviso. Comenzamos, Aldana. Bien. Vamos a dar inicio. Primera pregunta es un verdadero o falso. La nueva versión del SCE permite excluir encuestas con datos aberrantes antes de generar los reportes. Verdadero el azul, falso el rojo. Muy bien, seguimos. Andrea ganando. Vamos con la segunda. Dice, ¿qué nomenclatura se emplea para hacer referencia al valor asignado según los lineamientos de la norma ISO 13528? X sub I, X sub PT, P mayúscula el amarillo, PA el verde. Hubo más dudas acá me parece, ¿eh? A ver si Andrea sigue ganando. No, la pasó blanca. Sigamos. Tercera, verdadero o falso. La nueva versión del SCD permite estimar el sesgo de medida fragmentando los datos por rango de valores. Verdadero azul, falso rojo. Bien. Cuarta pregunta. ¿A qué tipo de error asociamos el sesgo de medida? Rojo, error total de medida. Azul, error aleatorio de medida. Amarillo, error sistemático de medida. Tres opciones. Muy bien. A ver cómo vamos. Sigue blanca primero, ¿eh? Quinta, verdadero o falso. La nueva versión del SC no permite estimar especificaciones de desempeño analítico con doble expresión. No permite estimar. Verdadero, azul, falso, rojo. Estamos a mitad de las preguntas. Todo se puede dar vuelta. Muy bien.
A ver qué pasó. Sigue blanca. Vamos por más. ¿Verdadero o falso? La nueva versión del SSE permite definir metas para incertidumbre de medida. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien. ¿Verdadero o falso? En la nueva versión del SSE podemos estimar la incertidumbre de medida eligiendo las encuestas por rangos de valores. Azul, verdadero, rojo, falso. Son muy fáciles, el doctor explicó esto muy detalladamente. A ver qué pasó acá. Sí, adelante blanca. ¿A qué ítem del SEM se integra el SSE para estimar el sesgo a distintos niveles de decisión médica a partir del modelo de regresión? Botón rojo, precisión simple. Botón azul, intervalo de referencia. Botón amarillo, intervalo de medición. Botón verde, comparación de métodos. Uy, casi que no llegaron a contestar, ¿eh? Pasó adelante Daniela. 9. ¿Verdadero o falso? La nueva versión del SSE permite configurar no más de 3 indicadores por muestra. Azul, verdadero, rojo, falso. No más de 3, dice la pregunta. Y a ver qué pasa acá. Última pregunta donde se define entre Daniela y Blanca. ¿Verdadero o falso? La nueva versión del SSE permite configurar indicadores por ensayo por periodo. Verdadero, azul, falso, rojo. Y a ver qué pasa, se define. A ver quién fue la más rápida. Y entonces el podio es de Paula tercera, segunda Blanca, primera Daniela. Felicitaciones, Daniela. Bueno, mañana nos vamos a estar comunicando, pasame por el chat, Daniela, y tu apellido, para estar comunicándonos y hacerte entrega de la licencia demo de este software. Entonces, Gabriel, si querés proyectar la última diapo, donde vamos a agradecer. Muchas gracias por haber participado de esta actividad nuevamente de los miércoles GM. Les agradecemos que nos acompañen siempre en nuestro crecimiento de evolución y le dejo las últimas palabras al doctor Migliarino. Bien, nuevamente estamos muy contentos de poder ofrecerles esta solución. Básicamente esta herramienta de software ha evolucionado en función de las necesidades que ustedes han manifestado. Así que esperamos sinceramente que le facilite el trabajo en sus laboratorios. A nombre de todos los participantes de la consultora, les damos las gracias y los esperamos en los nuevos lanzamientos. Buenas noches. Saludos para todos, para todas.